Hola, muy buenas tardes, muy bienvenidas, muy bienvenidos. A nombre de la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta nuestra segunda sesión del curso avanzado de formación de secretariado electoral. El día de ayer tuvimos el inicio de este curso con la conferencia a cargo del doctor Salvador Nava. El día de hoy tendremos la presencia, la muy destacada presencia, estamos muy contentos que nos acompañe el día de hoy la doctora Macarita Elizondo. El tema que nos convoca el día de hoy es derechos humanos y democracia. Ustedes recordarán que ayer el doctor Nava decía que no hay derechos sin democracia y no hay democracia sin derechos. Así que estamos muy a la expectativa de conocer los conceptos que nos ha de compartir la doctora Macarita Elizondo. Les quiero recordar, por favor, que la dinámica de la clase es la siguiente: mantener los micrófonos apagados y las cámaras encendidas. La doctora Elizondo realizará una exposición, al término de la cual podremos abrir un espacio para preguntas y comentarios. Es importante que recuerden que este espacio se diseña para que todas y todos ustedes puedan establecer un diálogo directo con quienes han sido durante mucho tiempo, me atrevería yo a decir, arquitectos en el diseño del derecho electoral. Les convoco y les invito a que aprovechemos la presencia, la experiencia profesional y académica de la doctora Elizondo, quien ustedes lo verán, es una destacada investigadora, estudiosa y experimentada jueza, consejera en el entonces Instituto Nacional Electoral. Pero bueno, para aquellos que no conocen a la doctora Elizondo, me permitiré leer una síntesis curricular de su muy destacada trayectoria. La doctora Macarita Elizondo Gasperín es doctora en Derecho con mención honorífica y medalla al Mérito Universitario Gabino Barreda por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es además especialista en justicia constitucional. Cuenta con 30 años de experiencia en Derecho Constitucional, Electoral y Jurisprudencia, plazo en el que igualmente ha sido investigadora y académica universitaria con diversos reconocimientos y distinciones emitidas por el Consejo Técnico a su alto desempeño. Autora de varios libros y numerosos artículos de investigación nacional e internacional sobre cuestiones constitucionales, género y de justicia electoral. Miembro del Consejo de Honor y del Claustro de Doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho y miembro de número de la Asociación Internacional de Derecho Procesal y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Lleva su nombre la Biblioteca de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Guerrero. Recibió las llaves de la ciudad de Córdoba, en Veracruz, en reconocimiento a su trayectoria ciudadana y desempeño profesional en favor de la democracia. Su nombre está inscrito en letras de oro en el muro del Salón de Cabildos de dicho ayuntamiento. En diciembre de 2012 le otorgaron la medalla al Mérito Judicial Electoral por su trayectoria de 25 años, primero como juez y después como magistrada federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, designada por el Senado de la República, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A partir del año 2008, la Cámara de Diputados la nombró consejera electoral del máximo órgano de dirección del entonces Instituto Federal Electoral, que desempeñó hasta octubre de 2013 y en el que fue presidenta de diversas comisiones, tales como la del Servicio Profesional Electoral, de Capacitación, Organización de Políticas y Programas, de Género y No Discriminación, de Transparencia, entre otras. Logró el reconocimiento que otorga la Comisión Central Electoral de Bosnia-Herzegovina por su labor como consejera en el Consejo General del entonces IFE. Promovió el Código de Ética del IFE y la Cápsula del Tiempo en Género, que se encuentra depositada en el Archivo General de la Nación, con el compromiso de que cada 10 años todas las autoridades del país hagan cortes de información sobre las medidas especiales de carácter temporal para tratar de eliminar las disparidades que se encuentran las mujeres en relación con la participación en la toma de decisiones y aprecias las tendencias, avances y empoderamiento logrados por la sociedad y las instituciones del Estado mexicano que dejan huella y pueden incrustarse en los objetivos de desarrollo de milenio con perspectiva de género. Obtuvo el primer lugar en el concurso de desarrollo de investigaciones y publicaciones de obras relacionadas con los archivos judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Universidad Nacional Autónoma de México la ha distinguido con las Palmas de Oro
y actualmente es catedrática del posgrado de Derecho en materia de técnicas legislativas en dicha casa de estudios. Para no hacer un uso excesivo de la voz, por favor, doctora, la dejo en uso de la misma. Bienvenida. Gracias, muy amable, licenciado Camacho. Quiero agradecer a mi casa, el Tribunal Electoral, la oportunidad que me brinda de, después de varios años, regresar con ustedes a seguir hilando e hilvanando sobre los mismos temas en materia electoral. Quiero agradecer a mi amiga Gaby Rubalcaba, la doctora Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral, esta invitación tan personalizada que obviamente no me resistí. Recuerdo muy bien cuando fue mi examen de grado, ya hace bastantes años, porque fue en el 91, ya no digo, ya son 30 años. Se me ocurrió decir que el tribunal era mi segunda alma mater. Y el presidente del jurado, que en ese entonces era don Cipriano Gómez Lara, en paz descanse, me dijo, ¿sabe qué, Elizondo? Está usted equivocado. La UNAM es la UNAM y es su alma mater. El tribunal electoral será para usted una tía muy querida, pero no es una segunda alma mater. Entonces, cada vez que digo que es mi alma mater el tribunal, mi segunda alma mater, pues viene a mi mente el don Cipriano Gómez Lara, también magistrado del tribunal. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Me han invitado a charlar sobre un tema vinculado a la relación entre los derechos humanos y el sistema democrático de gobierno. Derechos humanos y democracia. Ambos temas dan para mucho. Sin embargo, yo quiero llevarlos a mi molino. Quiero llevarlos a dos grandes temas. Uno lo voy a abordar el día de hoy y otro lo voy a abordar el día de mañana. Me encanta mover conciencia. Me encanta reflexionar y aprender del diálogo recíproco. Sé y entiendo que esta charla es que primeramente yo posicione el tema y después venga la lluvia de ideas con ustedes. Entonces, los dos temas que traigo en este curso avanzado de formación de secretarios electorales, que por la lista que me dieron, están en todos lados de la República y me da muchísimo más gusto saber que estas ideas pueden tocar las fibras sensibles de la reflexión en todos los rincones importantes para que se aplique los derechos humanos en nuestra democracia y el acceso a la justicia. Entonces, quiero iniciar el día de hoy estableciendo primariamente que obviamente la democracia proporciona y se constituye como el medio natural para proteger y realizar efectivamente la plenitud de los derechos humanos. La democracia y los derechos humanos son interdependientes. Eso no lo digo yo, lo dice inclusive la Organización de las Naciones Unidas. Cuando se describe que la democracia es la menos mala de las formas de gobierno, bueno, pues es otra manera de decir que es la mejor, aunque suponga un reto continuo y exigente. De hecho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ha sido perfeccionada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las Libertades Civiles, pues traen y consagran toda una serie de derechos políticos y libertades civiles que son claves para cualquier democracia eficaz. Es más, basta que ustedes, estoy convencida que varios de ustedes que ya aplican en la emisión de sus resoluciones y de los fallos en los proyectos que realizan para los magistrados y las ponencias de las que forman parte, pues obviamente conocen a la perfección ese artículo 21, el párrafo tercero de esa declaración.
Por su parte, la Declaración de Viena en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos desde 1993 proclama la independencia entre la democracia, el desarrollo, la interdependencia, la interconexión, la relación forzosa entre la democracia, el desarrollo económico y los derechos humanos. De hecho, ese párrafo octavo que está señalado en la Declaración de Viena lo refiere, como ustedes pueden ver en pantalla, la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son conceptos interdependientes que se refuerzan mutuamente. No podemos sustraer a uno y minimizar el otro. Entonces, en el 2000, la entonces Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas recomendó una serie importante de medidas legislativas, institucionales y prácticas para consolidar la democracia. Y en varias resoluciones, principalmente en la, es la número 2000/47, y esto se repitió en el 2002, que declaró como elementos esenciales de la democracia varios, y entre ellos está, de los que quiero yo rescatar para esta charla del día de hoy y de mañana, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la independencia del Poder Judicial. Entonces, en este primer cuarto de siglo, llamémoslo así, que vendrían siendo los últimos 20 años de nuestro existir, se han sucedido 3 acontecimientos importantes que han dado lugar a una nueva manera de entender estos conceptos del vínculo de estos dos grandes figuras. Y unen programas de democracia con derechos humanos en Naciones Unidas. Primera sería la llamada tercera oleada de democratización, que dio pie a principios de la década de los 90 del siglo pasado y a una mayor participación de las Naciones Unidas en los procesos electorales y en la construcción de la democracia. El segundo acontecimiento es la participación cada vez mayor de Naciones Unidas en la recuperación tras los conflictos y en la construcción de la paz de algunos Estados miembros, lo que implica lidiar con interacciones complejas entre la realidad económica, la realidad social y la realidad política de aquellos países afectados, principalmente por cuestiones bélicas. Y el tercer acontecimiento es la adopción de enfoques de desarrollo basados en derechos, lo cual obviamente puso de manifiesto las dimensiones políticas de desarrollo, es decir, los problemas de inclusión, de legitimidad, de rendición de cuentas y particularmente la perspectiva de igualdad de género. Entonces, aquí podemos ver que algunos de los principales problemas para la realización eficaz y el ejercicio y el reconocimiento eficaz de los derechos humanos es precisamente las carencias de la democracia y, por otro lado, el estar frente a instituciones débiles. Estos son algunos de esos principales problemas. De hecho, retomando la idea que les refería al principio, en el 2006, el Consejo de Derechos Humanos, ahora el órgano sucesor de eso, el Consejo de Derechos Humanos, es este Consejo de Derechos Humanos, el anterior era la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, ha aprobado diversas resoluciones que ponen relación de interdependencia. Entonces, inclusive, proclamaron el 15 de septiembre el Día Internacional de la Democracia. ¿Y qué creen o cuál creen ustedes que sea el lema en el que se tiene que conmemorar este día a nivel mundial?
Naciones Unidas ha establecido para este año el lema Espacio para la Sociedad Civil. ¿No les queda claro que está señalando que la democracia es una correlación entre las cuestiones institucionales y los derechos universales del ciudadano? Está interesante, ¿eh? Entonces, si nosotros vemos que la democracia inexorablemente no puede separarse de las cuestiones de los derechos humanos, ello permite enfocar, como lo dice el doctor Rodolfo Cerda, que debemos necesariamente buscar en este sistema político democrático que no se provoque una crisis de gobernabilidad. Es decir, que no se abran espacios de forma autoritaria o de la ley del más fuerte. Entonces, tenemos que consolidar, por un lado, la tutela y la defensa de los derechos humanos, y por el otro, reforzar las funciones de y la legitimidad de las propias instituciones. Fíjense lo que dice Naciones Unidas. Una buena gobernanza democrática debe centrarse inevitablemente en la promoción y la protección de derechos humanos y de las libertades fundamentales. Sin protección, no puede haber una democracia significativa. En el transcurso de esta charla, quiero darles casos y ejemplos concretos de cómo la actuación del Tribunal Electoral debe encaminarse a reforzar una de sus funciones primarias de resolución de conflictos para que legitimen en mayor medida su perfil institucional y, por otro lado, satisfaga los intereses de aquellos que se encuentran afectados en su esfera de derechos, porque no solamente es emitir una sentencia, sino que esta sentencia venga a resarcir en el fondo de la cuestión los derechos vulnerados. Entonces, obviamente, para que exista verdaderamente una gobernanza democrática, las instituciones deben respetar, deben proteger, deben promover y deben permitir el libre ejercicio por parte, tratándose en materia electoral, por parte de los ciudadanos, esos derechos político-electorales y esos derechos humanos. Ha recomendado la Organización de Naciones Unidas a través de un encuentro que hubo hace ya 10 años en Nueva York, que es interesante este documento, que son las principales recomendaciones de ONU Mundial Internacional, que si bien es cierto, la democracia basada en derechos humanos puede tardar muchísimos años en construirse, dado que no es un proceso lineal ni acumulativo, pero se debe apuntalar día a día por el quehacer de las instituciones que intervienen en el Estado de Derecho. No puede soslayarse o dejarse al margen de cumplirse con esas funciones. Entonces, la justicia electoral, que es lo que nos atañe el día de hoy, es otro ejemplo de esos vínculos existentes entre la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. El proceso electoral permite respetar la ley, pero también permite el ejercicio de esos derechos fundamentales que deben ser, en caso de ser violados, deben ser protegidos y restaurados. El sistema de justicia vendría siendo el instrumento clave del Estado de Derecho. De hecho, fíjense ustedes,
si revisan la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, que todavía no se aplica, porque viene del 2017 y se centra hasta el 2023, señala que prácticamente todos los estudios revelan el malestar, el descontento de amplias franjas de la sociedad civil, de la ciudadanía, en los resultados de la democracia. Y esa estrategia nacional de cultura cívica, que seguro ustedes conocen, reconoce ese desencanto de la ciudadanía y de la población en cuanto a la democracia misma. Y esto obviamente no es un fenómeno que atañe exclusivamente a México, es un fenómeno mundial. Y por eso Naciones Unidas está tomando cartas en el asunto. Los valores y prácticas democráticas incumben no solo a la ciudadanía, incumben, yo diría, en mayor medida a las instituciones, entre ellas las instituciones judiciales, para reparar totalmente y reconstruir ese tejido social que se encuentra en descontento. Entonces, el tema que yo les quiero traer el día de hoy, como medio para garantizar esa justicia pronta y expedita en materia electoral, y que tiene que ver con los derechos humanos, es la plenitud de jurisdicción. Yo sí quisiera advertir desde ahorita que el Tribunal Electoral forma parte de un concierto que se llama juez constitucional. Entonces, el sistema de reenvíos que pudiera existir entre órganos jurisdiccionales y también con el sistema de administración de justicia electoral, puede llegar a ser contradictorio con el derecho que tienen los ciudadanos a una impartición de justicia pronta y expedita. Ahí ya hay un choque para mí entre los reenvíos y el derecho fundamental de una justicia pronta y expedita. Si bien es cierto, hay, y ustedes lo saben, lo sabemos todos, un artículo constitucional que refiere que toda persona tiene derecho a que se administre justicia por tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos, términos y condiciones que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Esto lo dice el artículo 17 constitucional. Sin embargo, constantemente ocurren casos en donde se resuelve un recurso en contra de sentencias emitidas por el juez inferior o por las autoridades administrativas, es decir, el juez que conoce de la causa primaria y la autoridad superior, judicial superior, emite un fallo reenviando el asunto a aquel en el que resuelve sobre un punto determinado. En este sentido, habría que reflexionar hasta dónde los reenvíos se contraponen al principio de justicia expedita y al derecho humano consagrado en ese artículo 17 constitucional. ¿A qué me refiero? Concretamente al párrafo tercero. Si ustedes tienen ahorita a la vista o pueden consultar ese párrafo tercero del artículo 17 constitucional, dice a la letra: siempre que no se afecte la igualdad entre las partes y el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución de conflicto sobre los formalismos procedimentales. Reitero esto último con rojo. Las autoridades deberán privilegiar el fondo sobre la forma. Esa es la plenitud de jurisdicción.
Y eso es un derecho fundamental. Eso está en el artículo 17 constitucional, párrafo tercero. Entonces, la plenitud de jurisdicción implica que los órganos jurisdiccionales de segunda instancia que conocen de una causa o procedimiento puedan resolver esos asuntos que se les plantean tomando determinaciones de fondo sobre todas las cuestiones controvertidas que se planteen en ellos. Máxime cuando estamos hablando de que estamos frente a una autoridad, a un juez constitucional. Y no se puede dar el lujo simplemente de devolver esos autos a través de reenvíos a la autoridad responsable, después de declarar insubsistentes, revocar o anular sus actos, salvo, obviamente, cuando la devolución se satisfaga totalmente la pretensión principal. De esto quiero hablar con ustedes, de este gran tema que es la plenitud de jurisdicción. Este artículo 6.3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral lo refiere claramente y vendría siendo la parte reglamentaria o secundaria de ese derecho humano. El Tribunal Electoral de la Federación, conforme a las disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, resolverá, no dice podrá resolver, dice resolverá los asuntos de su competencia con plenitud de jurisdicción. Eso lo dice el artículo 6.3 de esa ley general, que es la norma secundaria de un derecho fundamental. No es optativo, es regla general. Entonces, esa plenitud de jurisdicción la ha venido desarrollando el Tribunal Electoral y ha establecido, inclusive desde hace 20 años, en qué consiste y cómo opera esa plenitud de jurisdicción. Esa tesis, ¿verdad?, de la entonces tercera época, habrá que retomarla a esta quinta época. Tengo entendido que se da, que se aplica, ¿verdad?, porque se aprobó por 6 votos esta tesis y permite entender precisamente que la plenitud de jurisdicción se da en todos los casos en que de los que el prototipo de recurso, principalmente de apelación, ¿verdad?, existen algunas deficiencias que pueden inclusive ser conocidas por el órgano superior de resolución. El esquema de la exacta aplicación de la ley en el actuar de la autoridad administrativa obviamente se confronta, obviamente se enfrenta a uno diametralmente opuesto en el actuar de la autoridad revisora de sus actos, es decir, del propio Tribunal Electoral, porque es compatible con un esquema de suplencia de la deficiencia de la queja por parte del Tribunal Electoral. Y inclusive hasta otra figura jurídica que es la integración de normas y la interpretación conforme. Pues por un lado tenemos a la autoridad administrativa que la ley le exige la exacta aplicación de la ley, y por otro lado tenemos a la autoridad revisora, al juez constitucional, que tiene 3 figuras que confrontan este esquema de exacta aplicación de la ley de la autoridad que organiza una elección. ¿Y cuáles son? Ya dije, la interpretación conforme, la suplencia de la deficiencia de la queja y la integración de normas cuando revisa esa actuación en este caso, del Instituto Nacional Electoral o de los OPEs. Ello ha creado entre ambas instancias, la que organiza la elección y la que la juzga, un auténtico círculo de reenvíos y resoluciones para efectos. Los tiempos muy cortos
para la reparación de las transgresiones a la ley, obviamente hacen indispensable esta acción rápida, inmediata, eficaz de la autoridad judicial para resolver, para dilucidar la materia sustancial de ese acto cuestionado y, en consecuencia, que continúe el procedimiento electoral. Quiero traerles a ustedes lo que yo considero, porque bueno, pues no hay una teoría de la plenitud de jurisdicción, estoy formando en la academia con ustedes, y publiqué hace ya 10 años, me hicieron una publicación de precisamente esto de la plenitud de jurisdicción. Para mí los presupuestos de la plenitud de jurisdicción son varios. El primero de esos presupuestos es que se trata y debe tratarse forzosamente de una autoridad de segunda instancia que ejerza esta figura procesal de plenitud de jurisdicción. La jurisdicción, por tanto, obviamente implica que una autoridad que tiene atribuciones para resolver una controversia que es sometida a su conocimiento, ésta la resuelva y ejerza sus atribuciones al revocar el acto impugnado originalmente, sin reenviarlo al juez acuo, quien originalmente tiene esas atribuciones para emitir un nuevo acto. Si bien es cierto, no puede subsumirse el ACUEM a las facultades que le son propias de la autoridad acuo, lo cierto es que cuando la ley autoriza al ACUEM, como es el caso que les leí del artículo 6 de la Ley General del Sistema de Medios, cuando la ley autoriza a que el ACUEM, en este caso, por ejemplo, Sala Superior, sea la apropiada para que subsuma esa jurisdicción, para que se apodere de esa jurisdicción del juez ACUEM y resuelva en definitiva el asunto. De esa manera, obviamente, evita que nuevamente se vuelva a impugnar el acto y emita la autoridad responsable una nueva resolución que se hace una cadena impugnativa con posterioridad, porque eso demerita la impartición pronta y expedita para el justiciable. El segundo presupuesto, ahí lo pueden ustedes leer, es que la autoridad que ejerza la plenitud de jurisdicción debe resolver en forma definitiva el fondo del asunto. Ya dijimos, privilegiar el fondo sobre la forma. Ese es un derecho humano, está consagrado en el artículo 17, párrafo 3º. Entonces, si la autoridad electoral debe tener en cuenta que al asumir la plenitud de jurisdicción y subsumir la función jurisdiccional del órgano que resuelve, ¿verdad? Obviamente se arropa y se arroja esa facultad y debe resolver de manera definitiva, es decir, que no haya más demora en la resolución de los asuntos. Debe resolver ese litigio en su totalidad y no solo concretarse a anular, a revocar y dejar insubsistente cualquier acto o resolución combatido para devolverlo a la responsable. Estamos hablando de un juez constitucional. Ejemplos, yo creo que cada uno de ustedes tiene varios. Por ejemplo, sobre todo en uno de los medios de impugnación más ejercitado, ejercido, presentado ante el Tribunal Electoral, que es el juicio ciudadano. El día de mañana vamos a ver gráficas, porque el día de mañana traigo otro tema para ustedes, vinculado al derecho humano. Entonces, si encontramos en ese juicio ciudadano una controversia que versa sobre un monto de financiamiento público y que no se le permite su recepción al partido político actor en un proceso electoral, por ejemplo, en alguna entidad federativa o inclusive a nivel federal, y el momento para resolver ese asunto, ese medio de impugnación,
estamos hablando dentro del proceso electoral, pero ya en la etapa de preparación de la jornada electoral, pues ahí hay un foco amarillo, ahí está diciendo, por un lado, el derecho humano a una justicia pronta y expedita y a un deber de privilegiar el fondo sobre la forma, y por otro lado, a una disposición secundaria que lo regula este derecho humano, que establece el deber del tribunal de emitir fallos que resuelvan constitucionalmente el fondo del asunto. Y entonces, efectivamente, la sala tiene ejemplos en donde le ha sido evidente que se debe dictar con prontitud una resolución que ponga fin a esa diferencia vinculada al financiamiento público de un partido político ya iniciado en el proceso electoral en razón de eventuales consecuencias que pudiera generar la falta de administración de recursos que obviamente indiscutiblemente alteraría la equidad en la contienda. Entonces, ahí el tribunal tiene un foco amarillo y sí lo ha ejercido la plenitud de jurisdicción. El tercer presupuesto que ven ustedes en la pantalla es el presupuesto que refiere que deben estar sustanciado el procedimiento en todas sus etapas y ya en condiciones de dictar resolución. Es decir, un presupuesto que obviamente debemos tener en cuenta es que la autoridad que ejerce la plenitud de jurisdicción resuelve el fondo del asunto, pero para que obviamente esto ocurra, es necesario que se encuentre debidamente sustanciado en todas sus etapas. Entonces, tiene efecto de que en todos los casos, sin esa distinción, lleve a cabo esos actos y esos procedimientos que le son propios como autoridad electoral, que subsume, en su caso, la facultad. Ahora, el último presupuesto no debe estar previsto en la legislación el reenvío. Aquí les quiero preguntar, y a lo mejor espero que la respuesta no me la den, pero yo les preguntaría, ¿en dónde está regulado el reenvío en la Ley General del Sistema de Medios? Si lo que está regulado como regla general es la obligación de la plenitud de jurisdicción, pues obviamente el presupuesto es que no esté regulado el reenvío. Entonces, en este sistema procesal en que no existe el reenvío, el Tribunal Constitucional Electoral debe examinar, a mi juicio, debe resolver con plenitud de jurisdicción las cuestiones indebidamente omitidas en la sentencia apelada, por ejemplo, y reclamadas en esos agravios, sin limitarse nada más a ordenar al inferior que la subsane, porque debe corregirlo por sí mismo. Entonces, no existiendo el reenvío, a mi juicio, no puede el Tribunal de Alzada devolver las actuaciones para que el inferior llene omisiones en las que hubiera incurrido. ¿Por qué? Porque considero que estamos frente a un derecho humano, estamos frente a una autoridad constitucional plenaria y estamos hablando de que la regla general es la plenitud de jurisdicción. Sí hay excepciones, pues para que dicen que la regla general la definía un gran maestro, García Maldonado, hace muchos años. Y la definía de esta manera: sí, menos cuando no. Esa era la regla general. Sí, menos cuando no. Entonces, la regla general, obviamente, de la plenitud de jurisdicción es sí, menos cuando no. Bueno, pero ese menos cuando no debe ser lo ordinario. Entonces, hay los principios. Los principios, bueno, déjenme revisarme, perdón. Creo que había otro y no está anotado ahí, que son los presupuestos. Y hay un último presupuesto, que es que la competencia de la autoridad responsable efectivamente la tenga para resolver de esa manera. Y este presupuesto se sustenta en la idea de que obviamente no puede ejercer una plena jurisdicción
si la autoridad que emitió el acto impugnado carece de competencia para ello, ¿no? O sea, en ese caso, obviamente, el tribunal tendrá que reenviarlo las constancias y los autos a la autoridad competente. Ahora sí, quiero construir académicamente con ustedes los principios que regulan la plenitud de jurisdicción. Para empezar, estamos hablando de que debe ser un ejercicio oficioso la plenitud de jurisdicción. No tiene que esperarse el tribunal a que se los pida a las partes. Aunque déjenme decirles que yo creo que ustedes tienen ejemplos de ello, pero sí, cuando fui magistrada, claro que las partes solicitaban esas consideraciones cuando los asuntos se elevaban a sala superior. Pero no, el hecho de que se aplique la plenitud de jurisdicción no depende de que las partes lo pidan, sino que el propio tribunal deberá resolver de esta manera según lo establece la ley. Entonces, como segundo principio está el respeto de esos derechos procesales de las partes. Si por regla general quiere decir que debe ejercerse la plenitud de jurisdicción cuando se trata de violaciones principalmente a derechos fundamentales, bueno, pues hay que entender que también pudiere verse que no se ejerce la plenitud de jurisdicción cuando se trata de violaciones procesales reparables. Por ejemplo, la falta de emplazamiento a alguno de los denunciados o de los demandados, porque en este caso se estaría violando otro derecho fundamental que es la garantía de audiencia. Pero si está debidamente integrado el expediente, se cuenta con todas las constancias y existen, aún cuando existieran violaciones procesales reparables, ¿verdad? Es decir, subsanables, más bien dicho, entonces hay una excepción que debe llevarse y debe permitir la acción rápida, inmediata y eficaz para cumplirse con este principio de impartición de justicia. El siguiente principio es, a mi juicio, lo que yo he denominado la conservación de la materia objeto del medio de impugnación. Si la Real Academia de la Lengua Española define la palabra inmediata o inmediatez como un adjetivo que refiere que algo sucede enseguida, sin tardanza, lo que implicaría entender que entonces el tribunal debe actuar bajo esos términos de inmediatez, de una resolución pronta. Entonces, la autoridad jurisdiccional que conoce de esos recursos, de esos medios de impugnación, en plenitud de jurisdicción, debe ejercer sus facultades decisorias para evitar que las partes sigan promoviendo recursos contra resoluciones dictadas. Otro principio es el de la conservación, el principio de economía procesal, cuando el procedimiento está subsanado en su totalidad y el expediente debidamente integrado, pues obviamente con mayor razón debemos de buscar este esquema de expeditez. Ahora, si tomamos en cuenta las causas recurrentes por las que se ejerce la plenitud de jurisdicción en materia electoral, pues hay varios ejemplos, como son los siguientes casos. Registro de candidatos. Aquí es necesario que el ejercicio de la plenitud de jurisdicción, si el periodo para el registro de candidatos ya está próximo o incluso ya feneció, se encuentran dentro del proceso electoral en el periodo de campañas y precampañas. En este caso, el impugnante en una sentencia debe de tener el sentido, este fallo, tendría, si es en plenitud de jurisdicción, la inmediatez para resarcir en su caso el daño.
Ya platicaremos sobre los últimos dos casos interesantes que han motivado la prensa últimamente y que en mi caso, que me encuentro fuera de las fuentes originales, el acceso a las propias sentencias, pues mi principal fuente de información es a través de los medios de comunicación, así es que, y lo poco que puedo yo rescatar de la página, de las páginas institucionales, ¿no? Pero bueno, ya platicaremos ustedes y yo de los casos de Salgado y de Morón en su momento, ¿verdad? Otra causa recurrente es la fecha para tomar posesión del cargo. Cuando está próxima la fecha de toma de posesión de los cargos de elección popular, ya sea en ayuntamiento, a nivel de gobernatura, de diputaciones locales o federales, inclusive senadurías, al acercarse esa fecha fijada por la legislación para tomar protesta, sería insuficiente que se diera un reenvío porque, pues obviamente, la autoridad responsable admite el recurso, dicta la sentencia respectiva y en su caso se debe impugnar y resolver en ulterior juicio. Entonces, estos son supuestos en donde debe imperar la plenitud de jurisdicción. Otro es la revocación del sobreseimiento o desechamiento para dar cumplimiento al mandato del 17 constitucional de que la impartición de justicia sea pronta y expedita. Se entra en el estudio de fondo en plenitud de jurisdicción en los casos donde se revoca el sobreseimiento y o en su caso el desechamiento por parte de la autoridad, realizado esto último por parte de la autoridad responsable, siempre que en caso de reenviarse, esta autoridad debiere hacer un estudio de fondo, el cual podría volver a incentivar la cadena impugnativa. Entonces, otro, pues, cuando se encuentre próxima la jornada electoral, otro, el financiamiento de los partidos políticos, que ya les dije, y último, la integración de órganos de dirección partidista. La falta de exhaustividad en la resolución de la autoridad responsable y el posible reenvío pueden prolongar el retraso en la instalación definitiva de órganos de dirección partidista. Una pregunta interesante: ¿debe ejercerse la plenitud de jurisdicción en todos los casos? Aquí me gustaría escucharlos a ustedes. ¿En qué casos sí, en qué casos no? Yo ya les he dado lo que yo he rescatado del estudio de las sentencias, pero pues vale bien en que en el momento de nuestra intercambio de ideas, ustedes me traigan a esta charla algunos ejemplos que ustedes vean o adviertan o hayan tenido conocimiento de causa, porque sí hay varios. Por ejemplo, en aquellos en donde hay violencia de género y se repara el daño, pero no se establecen las condiciones de la reparación y se traen un reenvío interesante. Ha habido casos de hasta 3 o 4 incidentes de inejecución. Entonces, pudiendo haber dicho desde el principio de qué manera y de qué forma se puede reparar esa violación. Desventajas. El reenviar por parte de la autoridad responsable para que emita una nueva resolución, abre una nueva cadena impugnativa, como ya les dije, y ese nuevo pronunciamiento, que en lo general llega a ser de la autoridad que organiza la elección, a nivel federal y Consejo General del INE, es susceptible de volverse a impugnar y así presentarse en una cadena de 2, 3 y hasta más medios de impugnación. Otra desventaja: el procedimiento tarda más en el momento de resolverse que en los meses que se tardó en substanciar. Otra desventaja: irrumpe con el derecho fundamental de ese acceso a una justicia pronta y expedita. Y trastoca ese derecho fundamental de privilegiar el fondo sobre la forma. Aquí yo me tomé el atrevimiento o la creatividad de hacer un jurigrama. La jurigrafía es un término acuñado por mi padre, abogado,
fundador de la Universidad Metropolitana, y me dijo que la jurisgrafía es una manera gráfica de establecer la secuela de un procedimiento. Entonces, en este jurigrama, ustedes pueden apreciar nada más un solo caso de cuántos recursos tuvo y cuántos incidentes de inejecución hubo cuando se inició en un periodo y se concluyó en el otro. Y todo esto, obviamente con esta letra chiquita y a la distancia no lo van a poder apreciar, pero yo ya se lo hice llegar al doctor Ramón Hernández para que si él lo ve bien y lo aprueba Gaby Rubalcaba, en su caso se les haga llegar. De todos modos, la investigación que me publicaron hace ya algunos ayeres, también si ustedes gustan, se las hago llegar para que ustedes la tengan. Los hechos se denunciaron en el 2009, fíjense, este caso concreto. Ustedes encuentran uno más reciente, que claro que lo hay. Este que yo les traje es emblemático, porque los hechos denunciados fue una denuncia contra un ciudadano y el partido político por la comisión de actos anticipados de campaña. Y eso sucedió en agosto del 2009. Y así se fueron dando una serie de juicios y primero actuaciones ante la autoridad electoral que organiza la elección y después instancias como fue la Sala Jalapa, después se fue otra vez a Sala Superior, después se fue al Consejo General, después volvió a regresar en otro RAP donde se multaba al ciudadano ya candidato y total tardó más de un año hasta octubre del 2010, en que por fin se estableció y se definieron las situaciones del fondo de este asunto. Entonces, quiero concluir con lo siguiente, y aquí me permito terminar en esta primera hora para en la siguiente escucharnos todos. Punto número 1. Por disposición constitucional, los ciudadanos tienen ese derecho de acceder a una justicia pronta y expedita a través de esos recursos que permitan la eficacia y el efectivo ejercicio de esos derechos humanos. 2. Se justifica el uso de la plenitud de jurisdicción en aquellos casos, obviamente como los procedimientos sancionadores, donde se exige la celeridad en el que deben de quedar resueltos. De hecho, debe recordarse que la eficacia se logra al ser resuelto en forma definitiva y el procedimiento ordinario sancionador y el especial en su caso deben de tramitarse por la vía más expedita que permita esa plenitud de jurisdicción. Es necesario tener presente que estos procedimientos se caracterizan por la brevedad del trámite y por la necesidad de que se defina con la mayor celeridad posible esa licitud o ilicitud de la conducta reprochable, la que inclusive puede provocar afectaciones irreversibles en los destinatarios. E inclusive, fíjense, cuando hay incidencia de los medios masivos de comunicación en la formación de opinión pública, pues obviamente cuando a mí me tocó ser consejera y única mujer del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral, y nos regresaban los asuntos ya sustanciados de los sancionadores y habíamos sancionado a la autoridad, no quiero decir amenazaban, pero sí utilizaban los representantes partidistas la idea de ya volveré a sentarme aquí a ver este mismo caso. O sea, ya sabían que si iban al tribunal, lo regresarían. Y entonces lo utilizaban hasta como propaganda electoral, ¿no? Como materia de publicidad. Pues teníamos ahí las cámaras. Y entonces obviamente sabían que en los periódicos iban a salir todas estas maneras discursivas e irruptivas de pronunciarse
en la mesa, en la herradura, en la mesa del Consejo General. Entonces, en cambio, en aquellos casos en donde se aplicaban las sanciones por parte del instituto y aún recurriendo, el Tribunal de Plenitud de Jurisdicción resolvía, los sujetos regulados no les quedaba más que cumplir con el fallo y volverse a sentar ahí y cumplir con lo que la ley determinaba. Entonces, es muy importante ver cómo la plenitud de jurisdicción debe aplicarse sobre todo por lo que respecta a la individualización de sanciones. Y cuando el acto reclamado tenga aquellos elementos que permitan que puedan ser subsanables por parte de la autoridad judicial. Entonces, la propia dinámica de la competencia en la mesa de la herradura y ante la autoridad que organizó la elección, pues la aprovechan los partidos políticos como un instrumento de propaganda. Y algunos recursos se han convertido en una vía ordinaria de inconformidades, de quejas, ¿verdad? Y han dejado de ser lo que son, medios extraordinarios de control constitucional. Entonces, ¿cuáles vendrían siendo los retos? Estamos en un momento propicio para dar un paso más en este andamiaje regulatorio. Debemos establecer límites a la suplencia de la deficiencia de la queja, debemos privilegiar la reparación de violaciones de fondo sobre la forma, porque eso ya es un derecho humano y es una característica auténtica de los controles constitucionales y de una autoridad judicial constitucional que la legitima como tal. Debemos evitar esos reenvíos innecesarios que aletargan la justicia expedita y la definición de los casos. Y obviamente la plenitud de jurisdicción debe ser la regla general, es la regla general y no debe ser la excepción en una justicia de ese rango máximo de constitucionalidad. Entonces, avanzar en este modelo de justicia electoral en México corresponde a todas estas exigencias contemporáneas que obviamente pues vienen a darle ese sentido de la alta encomienda que tenemos en este eslabón histórico generacional en el que todos nosotros nos encontramos. Yo quiero dejar hasta aquí la idea central de mi discurso. No sé si ya quité el uso de la pantalla o debo de hacer alguna, si no, usted me dirá, licenciado Alejandro Camacho. Ya la quitó, doctora, es correcto. Ok, entonces, pues estoy lista para lo que ustedes me digan. Yo considero que es uno de los baluartes más significativos con que cuenta una autoridad constitucional para definir el campo. Si ustedes quieren, agréguenle el adjetivo de batalla y que todos los sujetos regulados estén conformes y aún no estando conformes, sepan que esa es una definición por parte de la autoridad. No soy ingenuo. Reconozco que en ocasiones la argumentación jurídica puede dar muchas veredas de aplicar desde la forma gramatical el precepto hasta aplicarla de una manera sistemática y funcional, pasando por una serie de estadios de las técnicas de argumentación jurídica. Pero en uno o en otro caso, lo que sí, a mi criterio, es una de los necesarios e indispensables condiciones que refuerzan la legitimidad de una autoridad constitucional judicial, es precisamente la plenitud de jurisdicción. Yo lo dejo hasta aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Ha sido, a reserva de la mejor opinión siempre de todas y de todos ustedes, una clase en verdad magistral.
Les compartiremos con mucho gusto la presentación que muy gentilmente la doctora nos ha enviado y sin duda podrán ustedes revisar la grabación en YouTube porque hay una cantidad de información y se puede realizar una minería de datos, incluso yo me atrevería a decir procesales, electorales, que la doctora ha muy gentilmente compartido con todas y con todos nosotros. Pero les pediría, les consulto, es el momento de realizar las preguntas y los comentarios. Si alguien quiere hacer uso de la voz, por favor. Pueden levantar la mano, hay una manita en la aplicación para pedir el uso de la voz, o si su micrófono no sirve, pueden escribir su pregunta en el cuadro de comentarios que está en el ángulo superior derecho. Jesús, por favor, adelante. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Pregunta, por ejemplo, en los recursos de apelación, ¿cuál es su opinión? Sobre todo, por ejemplo, en los de fiscalización, cuando dicen, ¿sabes qué? Hay ambivalencia, en el sentido de, en algunos casos se reenvía el asunto para que, por ejemplo, cuando se modifica la propia resolución del Consejo General, reindividualice aquellas sanciones que fueron revocadas o modificadas. Pero también existe otro, sobre todo, por ejemplo, el caso no mal recuerdo, el del financiamiento de Morena, en donde hubo un cambio sustancial en cuanto al criterio. Ahí entra en plenitud de jurisdicción y la sala superior ya ahí se queda con el propio expediente. ¿Cuál sería su opinión en ese sentido? ¿Me puede decir el cargo y de en qué sala se encuentra, Lee, por favor? Soy secretario auxiliar en la Sala Regional Guadalajara. Muy bien. Mire, con independencia de los casos concretos, que estoy convencida que es un caso concreto palpable, real, actual, y ha habido sobre ello varios antecedentes, y también antecedentes no de reenvío, sino de plenitud de jurisdicción, y antecedentes muy fuertes, y no a este partido político, inclusive al partido político con el mayor registro o el segundo en la antigüedad de registro. Entonces, ya ha habido casos en donde se aplican sanciones muy fuertes y muy severas y ante la propia sala superior se definen esas condiciones en el fondo. Pero, mire, cuando estamos en un caso como estos y si me dejan echar a volar la imaginación, a mí me encantaría pensar que en este esquema de posibles reformas hacia el Tribunal Electoral y hacia la materia procesal a futuro, en una siguiente, llamémosle, ¿qué sería? Quinta generación, ¿no? Cuarta, quinta generación de reformas electorales. A mí me encantaría que también se hiciera las declaratorias generales de inconstitucionalidad y que este sistema, nuevo sistema de precedentes que actualmente estamos viendo en la Corte, también imperaran en la propia sala superior, de tal manera que esperemos a futuro verlo de esa manera. Basta dos casos cuyo fondo sea el mismo para que la propia sala superior establezca las condiciones en las que debe resolverse. Si bien es cierto, se dice, la sala superior no puede arrogarse las facultades que la atañen a la individualización de la sanción por parte de la autoridad que organiza una elección. Pero cuando el reenvío es para que vuelva a reflexionar en un esquema de discrecionalidad entre mínimas y máximas, yo creo que ahí la sala superior sí puede en plenitud de jurisdicción. Entonces, ¿usted qué piensa? ¿Qué caso concreto ha tenido? El porqué de su pregunta. Bueno, por lo regular en lo que hemos visto, o al menos lo que me ha tocado ver, es que la mayoría de los
procesos de fiscalización, o más bien de los recursos de apelación en materia de fiscalización. Sí, como usted dijo, primero se ha convertido primero en una vía ordinaria, de entrada, o sea, en ese sentido. Y sobre todo, digo, en esto de fiscalización se ha tomado o bueno, el argumento, por lo que tengo entendido, se ha privilegiado el carácter del propio INE para imponer las propias sanciones, o sea, el volverle a devolver devolverle el expediente para efectos de que vuelva a realizar un nuevo estudio y en su momento, pues, reindividualizar, si fuera el caso, la propia sanción. Simplemente lo que me llamó la atención precisamente de ese RAP del 209 del 2018 fue precisamente esa variante, ese cambio de actuación. De decir, bueno, pues, oye, ¿hubo un financiamiento paralelo, sí o no? Sí. Bueno, pues, analizamos el recurso de apelación, lo revisamos y aquí mismo lo resolvemos. O sea, se fue en plenitud, pues, o sea, no. ¿Y qué opinión le mereció eso? Un aplauso. Dice, vaya, qué bien. ¿Sí me explicó? Ahora, imagínese el escenario político. Imagínese, licenciado, que usted es consejero en el Consejo General y está sentado en la herradura. Y usted emitió una sanción altísima por infracción a las cuestiones de financiamiento. Altísima. Y el partido impugna porque es su derecho de que impugne. Y la sala le regresa a usted el expediente diciendo, ¿sabes qué? Reindividualiza. Políticamente, usted como consejero, o sea, como institución, políticamente, ¿qué efecto le causa políticamente? Lo deja en un esquema de menor capacidad de control. ¿Por qué? Porque está mandando el mensaje. Uno, no hizo bien las cosas. Dos, tiene que reestructurarla con el sujeto regulado ahí sentado frente a usted. ¿Sí me explico? O sea, lo somete a una presión impresionantemente política con el sujeto regulado enfrente. Y además, el sujeto regulado sabe que puede volver a impugnar. Y vuelve a impugnar. Y otra vez, el órgano judicial lo vuelve a reenviar. La legitimidad tanto de un órgano como de otro, es decir, de la autoridad que organiza la elección y la autoridad que juzga y es una autoridad constitucional, le está diciendo esta autoridad constitucional a la autoridad que organiza, yo no soy competente, una autoridad constitucional, yo no soy competente, hazlo tú. Y ahí manda la bola caliente política hacia el órgano que organiza la elección. Y el escenario número 2, que es el que usted está poniendo en este caso del expediente 2009/2018. Tanto el mensaje político que está mandando y el mensaje jurídico constitucional que está mandando la Sala Superior y el órgano judicial es: la autoridad que organiza una elección está para eso, para organizarla, para investigar, para aplicar las sanciones, pero la autoridad que juzga una elección es la que tiene la última palabra. Y entonces, tu autoridad que organizas una elección, haz lo propio, haz lo tuyo, pero yo voy a dar la última palabra. Entonces, engrandece la figura jurisdiccional, engrandece la figura de control constitucional, engrandece el ejercicio de los derechos humanos y el sujeto regulado se siente satisfecho de haber ejercido el derecho humano, haber ejercido el acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque sabe que hay una autoridad constitucional que le va a dar la razón o que, sin darle la razón en su momento, resolvió en última instancia y no hay otro poder humano que lo vuelva a hacer sentar en la herradura con intenciones hasta de descalificación de la autoridad que organizó la elección. ¿O qué piensa usted, licenciado Espinosa?
De hecho, estaba tomando nota, perdón. Pero sí, bueno, yo sí me inclino por la segunda opción, de que se resuelva en plenitud de jurisdicción y evitar tanto reenvío. En ese sentido, iba sobre todo la pregunta, o sea, esa diferenciación, hacer notar que hay una diferenciación, pero no bueno, más bien pues, por atendiendo al caso en particular, nada más, o sea, pero yo sí estoy de acuerdo de que en su momento los recursos de apelación se resuelven en definitiva por parte del Tribunal Electoral. Muy bien. Gracias por coincidir. Por lo menos en este curso ya tengo a un convencido y eso me siento satisfecha. Gracias, licenciada Espinosa. No sé si hay alguna otra duda y espero haber esclarecido su inquietud. Gracias por su pregunta. Gracias. Consulto nuevamente al grupo. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, por favor. Rosario, alzó la mano, por favor, Rosario. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero saber su opinión respecto al problema del reenvío. El reenvío es muy cuestionable, desde mi punto de vista, porque depende primero del asunto, depende de la etapa en la que nos encontramos, sobre todo. Y también a veces depende del criterio del mismo juzgador. Entonces ahí se abre un portal de muchas opciones, sobre todo para poder decir si en el reenvío voy a determinar yo como autoridad jurisdiccional, puedo determinar qué tiene que hacer la autoridad a la que yo le voy a reenviar o no puedo decírselo, porque a veces el asunto te permite decirlo, a veces no, pero igual se poder establecer las A, B y C, se puede resolver en menor tiempo y sobre todo darle la certeza al justiciable de que lo va a resolver y ya nada más a lo mejor regresaría para esa determinación y evitar la bolita de lo mando, me regresa, lo mando y me regresa. ¿Qué opinión tendría al respecto? Gracias. ¿De qué sala estamos hablando, licenciada Fernández? La sala regional Guadalajara. Ah, muy bien. Bueno, efectivamente tiene usted razón. El reenvío tiene como la medusa muchas cabezas y tiene muchos elementos. Usted dijo 3. Depende del asunto, depende de la etapa y depende hasta del criterio del juzgador. Si es el asunto, estamos hablando de la materia, estamos hablando del qué. Si es la etapa, estamos hablando del cuándo, estamos hablando de un periodo dentro del proceso electoral o inclusive fuera del proceso electoral. Y si es del criterio del juzgador, eso es lo cuestionable, porque no está a contentillo del juzgador. Es de oficio, lo tiene que ejercer el juzgador. Entonces, aquí lo interesante es lo que usted dice. Una cosa es resolver el fondo de la cuestión, pero que la autoridad ejecutora sea la misma autoridad responsable, esa es otra cosa al reenvío. El reenvío es, conozco del caso para el efecto de que la autoridad responsable dicte una nueva resolución. Ese es el reenvío. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en una resolución de fondo, en donde se establezcan todas las premisas y se le diga inclusive a la autoridad responsable cómo es que tiene que actuar. Y se resuelve el fondo y se le dice a la autoridad responsable, tienes que ejecutarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque entonces, en un caso de plenitud de jurisdicción y de resolución de fondo, ya no estaríamos hablando de nuevas cadenas impugnativas, sino inclusive, en su caso, de inejecución de sentencias. Y aún hablando de los incidentes respectivos, todavía la propia sala puede, en plenitud de jurisdicción, establecer los parámetros de la ejecución, porque un juez constitucional es el todo. Un juez constitucional es quien, como el mercurio, no sé si alguna vez de niños jugaron ustedes con el mercurio, que venía en un termómetro. La pieza mayor subsume
a aquella gota menor. Si el juez constitucional le acercan un fallo de una instancia menor, el juez constitucional abarca esas funciones jurisdiccionales del juez menor. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con lo que usted refiere, hay que establecer claras las cosas. De hecho, la Sala Superior ha dado vivos ejemplos de la plenitud de jurisdicción. ¿Por qué? Porque es instancia terminal. ¿Por qué? Porque sí ha puesto énfasis en esa tesis que, por cierto, no sé, licenciado Ramón Hernández, el material que ya le di, lo pueda subir ahorita en la plataforma, porque esta de Meet, como que no la ubico yo mucho, yo más interactúo en la de Zoom, y si usted puede subir la presentación, ahí pueden ustedes tener acceso a esa tesis, y la pueden leer con mucho cuidado. Y la Sala Superior ha dado muestras y vivos ejemplos palpables de que cuando ejerce la plenitud de jurisdicción, todos se alinean, todos los sujetos regulados se alinean, y entonces marca el camino de actuación en un proceso electoral. Qué triste desgaste institucional, de credibilidad, de afectación a derechos fundamentales y lacerar la democracia cuando van y vienen, van y vienen, van y vienen en unas cadenas impugnativas interminables que desgastan a las instituciones, laceran la democracia. Yo sí quiero reiterar que para mí la simbiosis, la unión entre derechos humanos y democracia, hablando de justicia electoral, uno de los puntos que lo engarzan es precisamente la plenitud de jurisdicción. Espero haber dado respuesta a su pregunta, licenciada Rosario. Gracias. Sí, muchas gracias, doctora. Muchas gracias a Rosario por su pregunta, y en especial a la doctora Elizondo por su respuesta. Consulto nuevamente si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Ya hablen, sean sinceros. ¿Cómo ven el caso de Salgado Macedonio? A ver, ¿cómo ven? Sean sinceros. Imagínense si la Sala Superior hubiera resuelto en plenitud de jurisdicción. Estamos en la academia y la academia es como Las Vegas, ¿o no? ¿O no, licenciado Ramón? ¿No? Gaby Rubalcaba nos da amplitud. Yo siempre he pedido libertad de micrófono, ¿no? Y en la academia, bueno, pues yo ya lo tengo. Ya me pongo mi cachucha académica, ¿no? Entonces ahora sí ya puedo abrir más mi mensaje. A ver, ¿ustedes creen que si hubiera aplicado la plenitud de jurisdicción, la sala desde la primera impugnación, se hubiera evitado en una pandemia, en una emergencia sanitaria, el riesgo de contagio de aquellos que estuvieron apostados a las afueras del Instituto Nacional Electoral, ejerciendo la presión que le es propia a los candidatos y a los partidos políticos en un proceso electoral, ¿verdad? Entonces, me interesa escucharlos. Me interesa escucharlos. Si me permite, doctora. Gracias, sí. Las notas, creo que uno, como dice usted, la aglomeración de las personas y el evitar que la cadena de contagios se minimice. 2, el desgaste físico de las personas que acompañan a los candidatos, que estén o no estén de acuerdo, es su derecho. Y sobre todo las notas periodísticas hubieran dado un giro totalmente, porque hay muchas notas periodísticas y muchas opiniones de expertos en favor, en contra, y yo creo que la visión a nivel internacional fuera otra, sobre todo, más para las instituciones, tanto la administrativa como la jurisdiccional. Esa es mi percepción de mundo. No podemos negar que estamos en una materia que no es tan diáfana, tan
relativamente entendible, como pudiera ser las cuestiones, por ejemplo, constitucionales civiles, ¿no? Por ejemplo, las cuestiones constitucionales electorales, pues obviamente traen un ingrediente explosivo importante de la cultura política dentro de un proceso electoral más. Pero si estamos hablando de democracia, si estamos hablando de derechos humanos, si estamos hablando de acceso a la justicia, vuelvo a insistir que tenemos que estar hablando de una autoridad fuerte y también de un ciudadano comprometido con las cuestiones democráticas. Si el ciudadano está sabedor que basta que impugne ante el tribunal y que el tribunal define, estoy convencida que tanto la autoridad que organiza una elección siempre va a realizar su trabajo de la mejor manera posible, porque sabe que es el último momento de su estrellato, llamémosle así, porque si le confirman la resolución, ya quedó como lo dijo. Si no le confirman la resolución, no va a tener otra oportunidad de ser oído, y quien va a tener el estrellato va a ser el tribunal. ¿Por qué? Porque va a definir, va a privilegiar el fondo sobre la forma. Yo quisiera preguntar, en un caso extremo, pues ¿qué no es una función de una autoridad, de un juez constitucional, el definir los derechos fundamentales? ¿Qué no le atañe a un juez constitucional? Yo digo que sí. Y ha dado muchos ejemplos el tribunal. Muchos. Nada más que aquellos que no, pues han sido los que la prensa los ha agarrado más. ¿Sí me explico? Entonces, esos de que no son los que hay que poner atención. Y si se pone atención, fíjense, a mí me encantaría ver una legislación en donde si el juez constitucional, en eso que dijo la licenciada Rosario Fernández, de que depende del criterio del juzgador y de que quién quiere hacer la plenitud judicial y quién no, ¿verdad? Bueno, pues entonces que lo defina el legislador, así como es la suplencia de la deficiencia de la queja. El legislador ha sido muy claro en otras materias, en materia de amparo, y dice suplencia de la deficiencia de la queja es en estas condiciones. Y son 20 y tantos casos en el artículo correspondiente de la ley de amparo, 63 o algo así, 65, y hay más que también ha dicho la Corte en jurisprudencia, y hay otras tantas no, ese es el 73, y hay otras tantas a nivel constitucional. Entonces, pues también debemos hacer algo vinculado a nuestra materia electoral. En qué casos sí, en qué casos no. La ley no habla de excepciones, la ley no habla de desvíos, la ley no da esa oportunidad. Eso ha sido criterio. Sin embargo, la ley es muy clara, dice resolverá en plenitud de jurisdicción. Y esa norma secundaria vinculada con la norma constitucional que establece el derecho a preferir el fondo sobre la forma en las cuestiones al resolver, bueno, pues hace el match perfecto para legitimar en una democracia el ejercicio de los derechos que tanto el ciudadano como las instituciones, y en este caso el tribunal, enarbolen un esquema de un Estado de Derecho consolidado, ¿no? Es lo que yo diría. No sé si hay alguna otra pregunta adicional o quien quiera posicionarse respecto de estos dos últimos casos, a menos que sean secretarios proyectistas del caso, ¿verdad? Pero no creo. Muy bien, doctora, si no tiene inconveniente, estamos sobre el tiempo. Les consulto si alguien tuviera alguna pregunta o comentario. De lo contrario, pues invitarlos a continuar el día de mañana nuevamente con la doctora Margarita Elizondo. Si alguien tuviera alguna pregunta final, algún comentario. Liliana, por favor, levantó la mano. Adelante. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. A mí me gustaría conocer qué opinión nos pudiera dar
en torno a los ejemplos que la Sala Superior ha dejado al resolver en plenitud de jurisdicción. Y justamente está dentro de un ámbito académico, pues sí, vengo a hablar de manera amplia de este partido político, desde luego sin ninguna estigmatización. Pero yo estuve muy de cerca cuando se resolvió el proceso interno de selección para la dirigencia nacional. La Sala Superior dictó diversas resoluciones, hubo una cadena impugnativa interminable, muchos incidentes, y en todos al final el otrora dirigente Ramírez Cuellar realmente no se quería bajar de la presidencia y aducía temas de pandemia, aducía imposibilidades, pues en fin, o sea, yo veo que justamente este partido viene siempre pues tratando de llamar la atención, a pesar de que la sala da extrema cabida para que pueda haber el acceso a la justicia, pero yo veo que cuando se trata de cumplimentar las resoluciones en las que en un marco que se le da, tienes que hacer esto, no lo hace. Entonces eso no solo nos lleva a un desgaste institucional, sino seguimos con un asunto dándole vuelta y ellos siguen sin cumplir. ¿De qué forma podemos hacerlos entender que esos son los alcances de una determinada resolución y que la tienen que hacer? Fíjense, muy buena pregunta, muy buena intervención. Gracias, licenciada Liliana. ¿De qué sala está usted? Sala Superior de la ponencia del magistrado de la Mata. Muy bien, me lo saluda muchísimo, por favor, ¿eh? Claro que sí, yo le hago llegar sus saludos. Ajá. Ese otro punto nos lleva a otro panorama, que se trata la inejecución de sentencias. Fíjese, si leemos en algunos otros medios o procesos de control constitucional, como lo son el amparo, la inejecución de sentencias implica hasta cuestiones que rayan en sanciones tan severas, ¿verdad? Como la privación, inclusive, de la libertad. Estamos hablando de inejecución de sentencias. Entonces, si yo le dijera, licenciada Liliana, que cuando a mí me tocó ser secretaria de Estudio y Cuenta por primera vez en la época de los 80, estamos hablando de un tribunal de lo contencioso electoral que la ley no permitía ni que declaráramos la nulidad de elección. De allá venimos, ¿sí me explico? Y todo lo que la norma electoral y procesal que tenemos ha sido de avanzada, pero todavía le falta un gran trecho. Entonces, si quisiéramos ser creativos, propositivos, aliados del legislador, yo le invitaría, licenciada Liliana, a que escribiéramos, a que arrastráramos el lápiz, a generar escuela, a hacer publicaciones o esquemas que propendan a difundir la cultura de la legalidad y a proponerle al legislador cuestiones que fortalezcan la figura del juez, fortalezcan el acceso a la justicia y la impartición de justicia. Y entre ellos sería aplicar el amplio esquema de sanciones, tratándose de inejecución de resoluciones, tratándose de repetición del acto reclamado y tratándose de supuesto cumplimiento plus petitio o minus petitio. Ahí sí, cuidado con el que se quiera pasar de lanza. Yo recuerdo perfecto cuando fui consejera, que siendo maestra y catedrática de amparo por muchos años en la universidad, y sabedora de lo que implica la inejecución de una sentencia de amparo o de una resolución de un juez de distrito, recuerdo que nos llegó a Consejo General una resolución en donde el juez de distrito había conocido, fue el primer caso en donde un partido político había celebrado un convenio con una empresa X para que le hicieran estas promociones utilitarias y las cachuchas y plumitas y todo lo que implicaba su propaganda electoral utilitaria. Y no le pagó a la empresa, no le pagó. Y la empresa decía,
pues no puedo interponer los recursos electorales porque no estoy legitimado, no soy partido político, no soy agrupación política, no soy asociación, no soy ciudadano, o sea, no estoy dentro de los rangos para aplicarlo como un esquema de impugnación ciudadana. Y entonces dice, este es un contrato ordinario, es un pago de pesos, y se va a la justicia federal ordinaria. Y entonces impugna ante el juez de distrito, porque un partido político es una institución federal, y en ese entonces el partido era de rango federal, y se va al juez de distrito y pide la ejecución y el cumplimiento del pago de pesos. Y solicita que para garantizar el cumplimiento y que no se escudara en insolvencia, se embargara la administración de los recursos del financiamiento público de ese partido político. Y nos llega la orden del juez de distrito de que suspendiéramos la administración de los recursos del partido político. Recuerdo que los consejeros estaban muy inquietos, varios de ellos muy enojados, y decían, es que un juez de distrito no puede meterse en materia electoral, es que no tiene competencia, y empezó a patinar todo el Consejo General. Yo siendo maestra de amparo, y teniendo la ley de amparo y diciéndole a mis alumnos, cuidado y que no se ejecute una orden de una autoridad judicial, pues ¿cómo cree que me pronuncié? O sea, perdón, nos están solicitando es una orden, no nos están pidiendo nuestra opinión, es una orden. Ahora sí, lo que nosotros ordenemos, a lo mejor puede ser impugnado en sala superior, cosa que lo fue. Y entonces, eso me dio mucho material para escribir y publicar lo que yo llamé la intersección de competencias. Como un mismo caso tenía muchas vertientes. Y así como el empresario en la materia electoral no estaba legitimado, el instituto, en ese entonces, el Instituto Federal Electoral, tampoco estaba legitimado ante el medio constitucional de amparo para intervenir ni como tercero perjudicado, ¿verdad? Porque era la autoridad que suministraba los recursos. Entonces, de veras, son casos emblemáticos, pero su pregunta va relacionada principalmente a la ejecución a los incidentes de ejecución. Si en materia procesal electoral estableciéramos claramente los alcances de la inejecución, las sanciones que van, como dice la Corte, de una manera gradual, que debe ir de menos a más, amonestación, apercibimiento, multa, denuncia, destitución del cargo, y si es servidor público, hasta vista al Ministerio Público y, en su caso, el desafuero. Tenemos un caso emblemático que así sucedió por la ejecución de un fallo, y fue precisamente nuestro actual presidente de la República cuando era jefe de gobierno en el 2004, si ustedes no mal recuerdan, véanlo en internet, a lo mejor varios de ustedes son muy jóvenes, pero véanse en internet, googleen juicio político contra Andrés Manuel López Obrador, 2004, Cámara de Diputados. Y le entablaron un juicio político por la inejecución de un fallo constitucional. ¡Wow! Claro, a lo mejor ustedes podrían decir, no, bueno, más pólvora a nuestro barril, ¿verdad? Imagínense si eso sucediera en un proceso electoral. Pero bueno, ya habían anunciado que estamos sobre el tiempo, no quiero excederme. Quiero nada más reiterarles que estoy muy contenta por la invitación y que el día de mañana les voy a traer, de ahorita yo de una vez les digo cuál es el tema. He escrito sobre ello también hace 10 años y nadie me pela. Creo que el legislador sí lo hizo en su momento, lo cual me gustó, que fue la justicia alternativa electoral. Cuando fui consejera, y me honro, aunque alabanza en boca propia es vituperio, me honro en decir que convencí a diferentes fuerzas políticas para que incluyeran en la Ley General de Partidos Políticos y en la Ley General del Sistema de Medios de Información la idea principal
de que en la vida interna de los partidos políticos ellos tenían que velar por la justicia alternativa electoral, es decir, la mediación. Ya les platicaré qué tanto hicimos, pero han pasado 10 años y no veo claro. Y ahora quiero mover conciencias, quiero sacudir a los amigos, quiero a mi segunda alma mater o mi tía muy querida, que es el Tribunal Electoral, quiero mandar el mensaje de que la justicia alternativa, si no se aplica en materia electoral y no se reconstruye el tejido social, es una bomba de tiempo. Entonces, mañana les traigo estadísticas. Nos vemos si gustan y si quieren el día de mañana. Por mi parte es todo y les agradezco su presencia y su asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues ahí está la invitación. Por favor, el día de mañana nos conectamos en punto de las 5, un poco antes, si les es posible, para seguir aprendiendo junto con la doctora Margarita Elizondo. Pero les quiero pedir, por favor, si me ayudan abriendo su micrófono y dándole un fuerte aplauso a la doctora Margarita. Muchas gracias, doctora. A todas y a todos. Hasta mañana. Ya acabó. Éxito.